Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras, señores. Aquí estamos nuevamente en otro programa. Mi nombre es Ángel Albizu. Y mi nombre es Luis Pedro Cabarrús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy felices de poder reencontrarnos y hoy con un tema muy, pero muy especial. Muchas gracias a todos los que dejaron sus mensajes, nos escribieron por el primer programa, que creo que ha sido también una bendición. Qué tema interesante el que tocamos la vez pasada, ¿no? Sí, definitivamente un tema que impactó mucho y que creo que tenemos que empezar a hablar de esas cosas, de esos temas dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy, Angie? Bueno, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿sí? Quizás conozcas mucho del Espíritu Santo, pero estamos seguros que va a ser de muchísima bendición y que vamos a poder verlo bajo la luz de la verdad y bajo la luz también del reino de Dios. Así es. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que primero saber quién es el Espíritu Santo. Así es. Podríamos decir qué es, pero realmente es quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? Porque el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? No es solamente como muchos creen una energía. Exacto, como lo ven como algo místico, lo ven como algo inalcanzable, algo que está en el aire, pero realmente el Espíritu Santo, la palabra nos dice que es una persona. Y como persona tiene pensamiento, tiene voluntad, tiene sentimientos. Y tenemos que empezar a verlo como realmente el Señor nos lo mostró cuando Él se fue y dijo: es necesario que yo me vaya para que pueda venir sobre ustedes y en la tierra el Espíritu Santo. Así es. Vemos que el Espíritu Santo, como bien lo decís, es una promesa. Uh-huh. Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos, está esta escritura que dice: es necesario que yo me vaya para que puedan recibir al Espíritu Santo. Así es. Vemos, por ejemplo, esta escritura que vamos a ver ahora en pantalla. En Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué increíble, ¿no? Que mientras Jesús estaba con sus discípulos, no les pidió que anotaran nada. Sí. Él sabía que al momento en el que Él se fuera, el Padre iba a enviar al Espíritu Santo. Es cierto, y es importante tenerlo en cuenta porque cuando estaba Jesús y enseñaba, yo me imagino que soy periodista, estar con un anotador, como vos Exacto. decís, tomando nota, apunte, ¿verdad? Apuntando todo lo que Jesús estaba diciendo, porque eran palabras que además penetraban el espíritu y que impactaban de una manera trascendental. Pero yo creo que definitivamente Él no quería eso, quería que pudieran escuchar, pudieran atender, pudieran ser impactados espiritualmente, porque sabía que iba a venir este Consolador a repetirle y a hacerle recordar todas las cosas. La palabra que dijiste, el Consolador o el Ayudador, si vemos la palabra en griego, la palabra es Paracleto. Y la palabra precisamente quiere decir esa cosa, ¿no? Quiere decir ayudador, quiere decir consolador. En algunas traducciones puede leerse como abogado. ¿Qué hace un abogado? ¿Defiende? Exacto, intercede por una persona. Intercede. Uh-huh. Exacto. Entonces aquí es donde vamos viendo y vamos conociendo que realmente el Espíritu Santo, como una persona que es, tiene la capacidad de hablar, de comunicarse, pero nosotros, que muchas veces estamos aferrados a este cuerpo natural y donde estamos acostumbrados a escuchar con nuestros oídos naturales, pretendemos que encajonarlo y escucharlo de la misma manera que nosotros escuchamos a cualquier otra persona. Pero hay que afinar nuestros oídos espirituales. Así es. Y cuando hablábamos de que era una persona con sentimientos, con voluntad, con pensamientos propios, yo lo que quisiera preguntar aquí es,
a veces se aflige, se entristece. Así es, la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces vemos también que no solo es una persona que habla, que se comunica, sino que también siente. Ujú. Recordemos que nosotros fuimos hechos a imagen y Así semejanza es, de así Dios. es. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos afligimos y nosotros sentimos, el Espíritu Santo también lo hace. Ujú. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros los cristianos que no queremos realmente hacer sentir mal al Espíritu Santo y muchas veces Él que mora en nosotros lo metemos a ciertos lugares o lo hacemos participar de cosas que no se siente cómodo, no se siente bien. Dice, ¿qué estás haciendo llevándome aquí? Y es que es algo que uno va sintiendo. O sea, cuando uno entra a una atmósfera, a un lugar donde hay opresión, un lugar donde hay Ujú. oscuridad, uno va sintiendo. Al principio dice, no, soy yo el que me siento mal, pero cuando te das cuenta que el Espíritu Santo vive en ti y lo expones a esos ambientes, es donde uno sabe que realmente lo que está haciendo es entristeciéndolo. Así es. Y vamos a seguir avanzando un poquito porque vamos a descubrir todas estas virtudes que tiene el Espíritu Santo. Habíamos hablado de que es una promesa porque Jesús dijo que lo iba a enviar y cumplió, ¿verdad? Lo envió. Exacto. Apenas se fue Jesús, el Espíritu Santo llegó a todas las personas que estaban congregadas esperándolo, precisamente. Eso está en Hechos, ustedes lo pueden leer luego en su casa. Es un ayudador, Luis Pedro. Ujú. La palabra ayudador también significa de que va a estar aconsejándonos. Lo que va a hacer el Espíritu Santo a medida que nosotros vamos creciendo es irnos acercando cada vez más a la verdad. Y la verdad ya sabemos que es Jesucristo. Así es. Y bueno, sabemos también que el Espíritu Santo eh, nos da dones. Ujú. Hay dones, por ejemplo, esto está en 1 Corintios 12, no lo vamos a poner en pantalla, pero existe el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua o interpretación de lenguas. Estos son dones dados por el Espíritu Santo. Al igual que hay dones, también hay frutos. Ujú, así es. Y esto es importante rescatar que estos dones que da el Espíritu Santo, que son una manera de demostrar que uno está lleno del Espíritu, pero no necesariamente si uno no habla en lenguas, por ejemplo, no es que no está bautizado con el Espíritu Santo. Es correcto. Vemos que el Espíritu Santo da como Él quiere y muchas veces no entendemos eso porque si bien la palabra dice que tenemos que aspirar los mejores dones, Él es el que decide para qué momento. Así es. Puede ser que haya una persona que tenga su don central o don dominante, por ejemplo, alguien que tiene palabra de ciencia, pero que en determinado momento el Espíritu Santo le activa un don para esa ocasión. Ujú. ¿Ok? Entonces, no es necesariamente que te lo da y te lo deja para el resto de tu, de De tu tu vida. vida, sino que puede ser algo momentáneo. Vemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, Ujú. de hecho, el Espíritu Santo venía y se posaba sobre el profeta y él profetizaba, pero luego se Se iba, retiraba. exactamente. Cosa que no vemos cuando ya se cumple la promesa del Espíritu Santo en nosotros, donde el Espíritu Santo ya viene Mora y en mora en nosotros. nosotros, Y es correctamente. importante, hay frutos del Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 5, 22, 23 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. El 23 dice mansedumbre, dominio propio y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Podemos ver que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, estos frutos tienen que aparecer en nuestras vidas. Es difícil ver a un cristiano caminando con el Espíritu Santo y que no tenga estos frutos de gozo, de paz, de paciencia, que tenga una vida, no estamos diciendo libre de problemas, precisamente estamos diciendo una vida en donde el gozo Exacto. es inminente, la paz es sobreabundante, el amor se nota hacia las personas que te rodean. Yo no conozco una persona que esté llena del Espíritu Santo y que no muestre estos frutos. Así es, o sea, es algo que se tiene que dar, Ujú. es una consecuencia Así es. de esa convivencia, de ese hablar, de ese estar cerca del Espíritu Santo. Eso es algo que tiene que darse. El mismo Padre dice que tenemos que llevar fruto. Así es. Y hay una parte que me gustaría también recalcar, es Jesús quien nos bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? Juan el Bautista lo dijo así en Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento,
pero el que viene detrás de mí Se es refería a Jesús. más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así es. Y esa es lo que nosotros vemos en el aposento alto, que se posan lenguas de fuego sobre las personas que recibieron el Espíritu Santo. Esas dos señales, ¿no? Bautizaba con el Espíritu y una señal evidente era esas lenguas de fuego. Impresionante. No he visto nunca hasta el día de hoy, con mis propios ojos, aunque he escuchado algunos testimonios, una evidencia tan fuerte como lenguas de fuego sobre la cabeza de alguien, ¿no? Así Pero es. qué lindo, realmente tenemos que anhelar las mayores manifestaciones del Espíritu, pero no solamente visibles a nuestros ojos, sino también visibles a nuestro espíritu. Así es. Sí. Y hay algo que quiero que comencemos a conversar. Sabemos que acá pues el mismo Espíritu Santo va a ir guiando los temas que nosotros tenemos que hablar y en el día de hoy estamos hablando de cómo volver a la guianza del Espíritu. Ujú. Pero para poder saber cómo volver, porque si estamos hablando de volver, quiere decir que estamos en otro lugar. Ujú. Entonces tenemos que ver un poquito cómo está la situación actual de la iglesia con respecto a este tema, que es, realmente creo que es el tema medular, Ujú. porque de qué sirve saber que contamos con el Espíritu si nosotros terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Ujú. Y si sabemos que el Espíritu se puede contristar en algún momento y dice, bueno, haz lo que quieras, yo me voy a retirar. Y así es como muchas de las Mm. personas de las iglesias o incluso de los ministros se encuentran el día de hoy. Vamos a hablar entonces de lo que está pasando actualmente en las iglesias. No vamos a referirnos a una iglesia en particular y queremos que ustedes puedan también muchas veces abrir su corazón y entender qué es lo que está pasando en el lugar donde quizás vos te estás congregando, porque esto es para ayudar al cuerpo a crecer. De ninguna manera es para ser juzgados, sino al contrario, es para volver a esas raíces tan preciosas que nos dejó el Señor. Y la iglesia de hoy, Luis Pedro, muchas veces, en vez de ser guiada por el Espíritu Santo, es guiada por sus líderes, es guiada por sus Exactamente, pastores. exactamente. Y creo que esto es algo serio, ¿no? Esto es algo medular porque es el Espíritu Santo el que tiene que jugar ese papel, ¿no? El papel de guiarnos y acercarnos al Padre. Nosotros hemos visto que hay mucho en la iglesia del día de hoy donde lamentablemente los ministros, los pastores, Ujú. conectan a la gente con ellos y no con el Espíritu Santo. Mm. Y las personas que llegan queriendo recibir algo, entran en este círculo, podríamos decir un círculo que no es un círculo virtuoso precisamente, eh, y dejan al Espíritu Santo de un lado. Sí, lo que se ve últimamente en la iglesia es que los pastores han tomado un rol demasiado protagónico, en donde quizás, no estoy diciendo que sean muchos de ellos quizás por ignorancia, muchos de ellos porque así le enseñaron Correcto. sus pastores anteriores o son hijos de pastores y ya es una tradición, una costumbre y lo hacen de esa manera, pero realmente nuestra tarea es conectar a la gente con el espíritu, no conectar a la gente con una denominación o con un pastor específico. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, se da mucho que llega la persona con una necesidad y va y de alguna manera como que pide que interceda a esa persona por él. Ujú. Dice, ¿pueden orar para que esto pase, para que consiga un trabajo, para que mi hija sane? ¿Sí? Pero la persona lo que debiera de hacer realmente es Ujú. ir al Padre. Ujú. Y los ministros lo que deberían de hacer, ok, yo te voy a entrenar, porque para eso está. Al final los ministerios, lo que dejó Jesús establecidos, los 5 ministerios, son para que crezca el cuerpo. Y ese crecimiento se da por medio del entrenamiento, de la transformación de nuestra mente. Ujú. Entonces, lo que debiera hacer el ministro en este caso es, vamos a orar, debieras de pedir al Padre, dime qué te muestra, yo por mi lado voy a consultar al Padre y te voy a decir qué me muestra. Ujú. Entonces, de esta manera, a quien estamos recurriendo realmente es al Padre por medio del Espíritu Santo.
O sea que básicamente lo que nosotros queremos contarles es un poquito lo que el Señor también hizo en nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos ese proceso de muerte, de muchísimo sufrimiento, guerra, batalla, cuando nos diagnosticaron el cáncer, nosotros tuvimos mucha gente que nos apoyó, muchos líderes que oraron por nosotros, pero nosotros aprendimos a tener una relación con el Espíritu, a buscarlo en una nueva dimensión, a buscarlo de tal manera de aprender a escuchar su voz. Entonces es tan rico cuando vos podés llegar realmente al trono de Dios directamente y no por medio de un ministro. Yo sé que muchas veces las personas nuevas no saben cómo hacerlo y hay que empezar a guiarlos y hay que empezar a conectarlos de alguna manera. Yo escuché una vez decir a un pastor de Argentina, Andrés Bulacio, que decía, yo les digo que vayan y oren, Sí. ¿sí? Y a veces son problemas grandes. Yo le digo, andá y buscá del Señor. Luego les doy una cita. Exacto. Y quizás vienen y dicen, no escuché nada, pastor. Realmente no puedo escucharlo, todavía no estoy como en esa sintonía. Bueno, vení, te voy a echar una mano, te voy a enseñar cómo hacerlo, vamos a orar juntos. No es que queremos que los pastores se desliguen de ayudar a la gente, de ministrarlos, no, por el contrario, pero que no tomen el papel de Espíritu Santo precisamente. Yo escucho de Dios y yo te digo lo que tenés que hacer. Exacto. No, escuchá voz de Dios, encárgate de buscarlo, doblar rodillas en tu casa y luego juntos vemos si realmente lo que escuchaste es la palabra verdadera del Señor. Así es, y pasa mucho también, y se ve lastimosamente en el mercado material, por ejemplo, que dice material para consejería, ¿sí? Material para consejería matrimonial, consejería para jóvenes, y no está mal entender cómo funcionan, por ahí, digamos, viéndolo un poquito, si queremos, de la parte psicológica, cómo funciona una persona, qué son las emociones, cómo afectan las emociones. Pero si nosotros ya vamos buscando fórmulas y decir, para esto tienes que hacer esto, para esto tienes que hacer lo otro, de alguna manera también estamos dejando al Espíritu Santo de un lado. Y además estamos metiendo en la consejería la sabiduría humana. La sabiduría de hombre. Exactamente. Y no se olviden de dónde viene la palabra sabiduría, ¿sí? Correcto. Es una palabra griega. Luego vamos a hablar en alguna oportunidad de esto porque es maravilloso de verdad aprender un poquitito de todas estas cuestiones para no meterlas dentro de la iglesia, precisamente para erradicarlas, para arrancarlas de raíz, que muchas veces yo sé que han pasado años que venimos haciendo esto, ¿sí? Consejería matrimonial, consejería, ok, está bien ayudar a la gente, pero como les digo, aquí la palabra dice en Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él, al final, quien nos muestra, ¿sí? Dónde está nuestro pecado, dónde está la vara. Correcto. Para medir y cuál es la consecuencia, ¿sí? La justicia y el juicio. Así es. Y es que precisamente sabemos que es esencial, si vemos lo que decía Juan, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese arrepiéntanse, sabemos que acá para poderse uno arrepentir tiene que reconocer que ha pecado. Y ese es precisamente el verso que acabas de leer en Juan 16, dice que es el Espíritu Santo quien te convence de pecado. Por eso cuando hablábamos al principio, cuando estás en un lugar o en una situación donde Él se contrista, es como que Él de alguna manera te toca y realmente Él es un caballero, es una persona muy, ¿cómo podríamos decirlo? Que no se va a imponer. Exacto. Siempre es como un consejo, como una palmada, como un susurro. Sí. Sí, ¿verdad? no se va a enojar y te va a arrancar del lugar. Exacto. Definitivamente. Es el consejo, pero es el decir, me siento incómodo, Exacto. no estoy cómodo aquí. Entonces, definitivamente creo que nosotros tenemos mucho que aprender todavía del Espíritu Santo y tenemos mucho que arrancar de la iglesia de Jesús en estos días. Muchas veces, como decíamos, acostumbramos a decirle a la gente qué hacer. Acostumbramos a decirle a los más nuevos cómo conducirse y los desconectamos de una vez, Luis Pedro, y quiero hacer énfasis en esto del Espíritu Santo. Así es. Y
Y sabemos que el Espíritu Santo está disponible no únicamente para las decisiones grandes o importantes. ¿Qué cosas le podemos consultar al Espíritu Santo? Todo, absolutamente. Nosotros nos tenemos que levantar en la mañana y hasta decirles qué ropa nos vamos a poner. Y Exacto. yo tengo algo para contar y es un testimonio. Resulta que una vez me habían invitado a un evento. Yo no iba a ser la conductora, iba a ser otro pastor, pero ese pastor, no sé por qué razón, no llegó. Y entonces, cuando yo me levanto en la mañana, el Señor me dice, ponete un saco y o sea, ándate formalita. Pero yo, ay, no, estas son ideas mías. Esto es mío, no es del Señor. Y me fui con un jean. ¿Qué es la pregunta clásica? Sí, ¿Será algo que será algo, estoy ajá. pensándolo yo? ¿Será el diablo? ¿Será el Espíritu Santo? Sí. Porque ahora que decías eso, ahora terminamos la historia. Muchas veces cuando uno dice, el Señor me dijo tal cosa, ¿sí? La pregunta que las personas se hacen es, ¿cómo ¿Cómo te diste distinguís cuenta? Ujú. exactamente? Pero Pero entonces te sigo contando. Y de repente estábamos viendo que me fui de jean y de t-shirt. No hice caso. Y cuando llegué, apenas llega, me agarran y me dice, mira, el pastor fulano de tal no pudo llegar y vos sos la persona que va a tener que conducir el evento. Yo solo me miré, dije, me voy a tener que subir al escenario con el jean y la t-shirt. Y no es que esté mal, sino que el Señor me había avisado para que yo me de fuera antemano él ya mejor sabía. vestida, ¿verdad? Y de verdad, desde ese momento dije, wow, hasta en esas cosas, Padre, yo te tengo que consultar. Así es. Y eso es lo hermoso de tener esa relación estrecha con el Espíritu. Yo me puedo subir al carro y decirle, voy a tal lado o voy por el otro lado. ¿Por dónde bajo que haya menos tráfico, por ejemplo? Exacto. O ¿Sí? sea, son prácticamente todas las decisiones Sí, de de nuestra la vida. vida. Y la verdad, cuando nosotros entendemos lo que es ser bautizados en el Espíritu Santo, y ahí vamos a ir un poquito porque realmente el depender de Él es eso. Ujú, Cuando, cuando hablamos del bautismo, el bautismo es un proceso de muerte. ujú. Es un proceso donde uno queda sumergido prácticamente en otra dimensión y todo lo que uno era queda Qué interesante. en la dimensión Ujú. anterior. Entonces, el depender del Espíritu Santo es precisamente entender eso, que yo ya morí a todo lo anterior. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él siempre te va a guiar por el camino que tenés que ir. No necesariamente siempre va a ser un camino donde siempre va a haber flores y va a haber No, música. Muchas veces va a haber situaciones en donde Él te va a llevar por caminos, por ejemplo, donde vas a pasar alguna pena, alguna aflicción, pero con un propósito. ujú, Y Él ujú, nunca ujú. te va a poner una prueba más grande de la que puedas soportar. Así es, como vemos también muchas veces que fue el mismo espíritu que metió en la cárcel a ministros, a Exacto, evangelistas, pero uno diría, no, pero eso no puede ser del espíritu, ¿cómo va a ser que me va a hacer sufrir? Miren, cuando hay un llamado mayor, cuando hay una causa mayor de salvar otras vidas, el Señor siempre va a quizás priorizar ese montón por una persona que tenga que sufrir. así es. Porque es así también como Jesús tuvo que pagar el precio por tantos. Entonces miren y aprendan cómo también piensa el Padre y el Espíritu Santo. A veces nos va a tocar sufrir algunas cosas por un bien mayor. Volviendo al tema de la guianza del Espíritu Ujú, Santo, hablando, digamos, en la congregación, ¿sí? No lo vamos a llamar iglesia, es algo sí, que vamos a hacer porque realmente iglesia somos todos. es cierto. Tú sos iglesia, yo soy Ujú, iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, generalmente la gente piensa en el edificio, ¿sí? En el lugar, ujú, en el local. Pero cuando hablamos de congregación es cuando se reúne la iglesia, ¿ok? ujú, Pero pasa muchas veces que decidimos como la iglesia, muchas veces todo, ujú. decidimos qué canciones Se se van a van a cantar, cantar, se ponen, quién va a levantar la exacto, quién va a ofrenda. levantar la ofrenda, bueno, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro, entonces dejamos por un lado también al Espíritu Santo. Él es el que tiene que moverse con libertad. ¿Y cómo funcionaría entonces en una iglesia que tiene horarios predeterminados? Yo tiro preguntas porque aunque ustedes no lo crean, esto lo hemos hablado un montón de veces con mi esposo, pero queremos que ustedes también se hagan esas preguntas o quizás se las están haciendo ahora, pero es que yo ya asisto a una congregación que tiene 3 servicios y empieza uno y hay que sacar a la gente Exacto. porque viene el otro. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso, Luis Pedro,
para dejar de estructurar al Espíritu Santo y decirle, bueno, Espíritu Santo, apúrese un poquito, tiene Sí, media hora o 40 prácticamente, minutos de exacto, alabanza y tenés adoración, porque luego tengo que empezar con la prédica, la ofrenda, medio ministrar a la gente porque ya viene la y otra camada. tenemos 5 minutos para ministrar, Sí, liberar, bueno, todo. sí, Yo creo que tenemos que volver al origen. O sea, así realmente es. creo que en esta época el Señor está marcando el volver a la fuente, el volver al diseño original. Quizás va a ser difícil, quizás va a costar, pero es algo que va a tener que Ujú, hacerse. ujú, ujú, ¿Cómo podemos empezar? Pues realmente podemos empezar escuchándole. ujú. Puede ser que Él en algún momento diga, bueno, hoy solo vamos a adorar. Adorar. Ujú. Hoy no va a haber sillas. Hoy no se levanta la ofrenda, que es algo que muchas veces a la iglesia, Los pone así como los pelos de punta, porque si no exacto, hay ofrenda, entonces ¿de dónde ¿de van a sacar dónde? el dinero para pagar Pero todo lo que se tiene que ¿quién, pagar? quién te sustenta? O sea, ¿de quién es la Exactamente. iglesia? Mm. Es la iglesia de los pastores, la iglesia de Jesús, Ujú, realmente. ujú, Entonces, es un proceso, vamos a tener que ser muy sensibles a ir escuchando la voz. Es muy importante también que el equipo de alabanza Busque. consulte. Ujú. Realmente lo que nosotros buscamos no son cantantes, nosotros buscamos salmistas, personas que puedan abrir los cielos Así es, para que las personas reciban. así es. El formato incluso de la plataforma, ¿verdad? Es algo Separa y que aleja, ¿verdad? separa. O sea, realmente está a una altura, digamos, la persona que está predicando y a otra altura está el pueblo, podríamos Ujú, decirlo. ujú, Entonces, realmente te diría la clave es consultarle. Puede ser que lo que funcione para una congregación, hablando de lo que el Espíritu Santo ujú, ujú. específicamente quiere, no funcione para la otra. Porque si no caemos en hacer doctrina y vamos a caer en un comportamiento meramente religioso. En donde también vamos a decir, bueno, Exacto, ahora no hay más sillas y ahora no hay más escenario y ahora, pero en realidad va a ser otro ritual. Y exacto. lo que el Señor está pidiendo en este momento es que nosotros nos alejemos de las tradiciones, de la religiosidad, de esos rituales que hemos aprendido y que creemos que de esa forma funcionan y si no lo hacemos de esa manera, entonces está mal. ¿Y saben qué? Si hay algo que hemos también aprendido del Espíritu es que Él tiene muchísimas ganas de moverse dentro de las congregaciones y hacer muchas más cosas de las que están pasando. Y que si le diéramos la oportunidad y la libertad para hacerlo, eso explotaría. Serían sanidades, serían Sería liberaciones, mil cosas que glorioso. hoy quizás no estamos viendo y que a lo mejor solo nos conformamos con algunas fórmulas, como te digo, que hemos aprendido, porque les voy a decir algo, ¿se puede imitar el mover del Espíritu Santo? Se puede imitar, ¿Se puede se puede imitar? imitar. Ahora, ¿dónde nos vamos a dar cuenta que es algo falso, que es una imitación? En los frutos Ujú, y sobre todo en las pruebas. En las pruebas es donde uno se da cuenta si puede cosechar, porque uno de los frutos es la fe. ujú. Y en las pruebas es donde uno necesita la fe para saber que va a poder salir de eso. Y precisamente el propósito de las pruebas es crear más dependencia del Espíritu, que nosotros a medida que pasamos las pruebas, porque por algo estamos pasando la prueba, Así es, así es. necesitamos ejercitarnos y crecer y movernos a otro nivel. Algo interesante, y es que cuando hablamos del Espíritu, Ujú. hay una escritura que es muy reveladora con respecto a esto y está en Primera de Corintios 2:11. Y Primera de Corintios 2:11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Ajá, ¿Qué nos dice esto? lo que está diciendo básicamente es que quién se conoce mejor que la propia persona, ¿verdad? Los pensamientos de Ni un hombre, siquiera sino la el propia espíritu. persona. O sea, Ujú. si me preguntas quién es la persona que más te conoce, es tu espíritu. Así O es. sea, ni siquiera es Ni algo que siquiera es pasa Angie. al proceso. Ajá. Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y acá nos está diciendo que quien te conoce más, quien conoce lo que verdaderamente sos, es tu espíritu. Ujú, Pasa lo mismo con Dios. ujú. Si nosotros queremos conocer a Dios, y esa es la diferencia entre la teología y vivir en el espíritu, porque la teología te explica a Dios desde afuera.
En cambio, acá nosotros estamos Ujú. viendo que por medio del Espíritu podemos conocer incluso los pensamientos más profundos del Padre. Y esto es Ujú. maravilloso, realmente. Entonces, aquí tenemos todo. Él es el que te guía, Él es el que guía tu vida, Él es el que te dice qué hacer, qué no hacer, en qué momento hacerlo. Y si nosotros afinamos nuestro oído y nos determinamos a actuar, porque una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. Exactamente. Y yo quiero contar un pequeño testimonio antes de terminar con cómo volver a depender del Espíritu Santo, porque definitivamente ya hemos visto lo que pasaba en Hechos, hemos contado quién es el Espíritu Santo, hemos contado lo que le gusta, lo que no le gusta, pero también hemos hablado de cómo estamos hoy actualmente. Ahora, ¿cómo hacemos para volver a la raíz, volver a la Exacto, fuente? ¿Cómo depender del exacto. Espíritu? Y para eso quiero contarles algo que el Señor también nos enseñó a los dos en el proceso, a depender totalmente de Él. Hace un rato vos decías, ¿en qué momento puedo consultarlo o sobre qué temas? Y decíamos, sobre todos, los más pequeños o los más grandes. Y una de las consultas que le habíamos hecho era, ¿qué doctor? ¿A qué doctor vamos? Exacto. ¿Sí? Algo clave, Algo digamos, clave, porque la gente que hace, agarra un listado del seguro y hace Tin Marín de doping hueca, así que, ¿sí? correcto. O tatetí, como decimos Sí, en mi país. Y saben, realmente esto no tiene que ser más de esa manera. no, Uno tiene que ir a la intimidad o en donde te encuentres, no hacerlo místico, simplemente donde estés, te arrodillás, te tirás, te encerrás en el carro, en tu habitación, y decís, Padre, aquí está el listado. A ver, exacto. decime a cuál voy. Y bueno, nosotros específicamente en ese caso, nosotros habíamos optado, luego de un diagnóstico de muerte, habíamos optado por la vida. Ujú, Y sabemos que para los médicos muchas veces los entrenan de esa manera, ¿no? O ujú. sea, que no dar falsas esperanzas, falsas expectativas. Pero nosotros sí le pedimos al Señor, Señor, el médico que sea el que va a tratar a mi esposa en este caso, va a ser el médico que hable vida. Ujú, Y fue así. ujú. Oramos de esa manera y cuando nosotros llegamos al lugar, el médico dijo eso. Entonces ahí tenés la confirmación inmediata y el sello del Espíritu Santo de aquí estoy y yo te voy abriendo los caminos, yo te voy abriendo los lugares por donde vos vas a transitar. Y eso nos pareció absolutamente maravilloso, de que podamos contar con este aliado, que Jesucristo mismo nos lo mandó para que podamos estar conectados las 24 horas del día. Es el deseo de Dios que reaprendamos muchas cosas que hemos aprendido mal o hemos distorsionado en el camino, Luis Pedro. Hemos dejado de darle esa importancia y esa relevancia al Espíritu Santo cuando Jesús dijo, se los dejo para que los pueda llevar, conducir a toda verdad. Y probablemente vamos a tener que, como bien decías, cosas que nos van a doler porque son parte de lo que venimos haciendo por años, reaprenderlas. Y realmente la dependencia de Él debe ser absoluta, no Absoluta. puede ser parcial. Ujú, No ujú. podemos depender, bueno, yo dependo de Él En algunas en algunas cosas, cosas, pero pero otras uso mi esto, intelecto. exacto. Ujú. Y es la tendencia del hombre, o sea, somos muy fácil de desconectarnos cuando no estamos entrenados todavía, cuando no sabemos realmente cómo, si es posible o no vivir en el espíritu, porque nosotros tenemos esa mente Dual. dual, donde decir me conecto, me desconecto, me conecto, me desconecto, pero la palabra habla de permanecer Ajá, en la vida. así Y es. permanecer es no desconectarte, porque Ujú. también habla de que el que está separado de él nada puede hacer. Sí, Entonces, y algo importante que dijiste también es que muchas veces el Espíritu Santo no nos va a pedir cosas cuerdas o coherentes para nuestro intelecto, nos va a desafiar a hacer cosas que decís, esto realmente no es humanamente lógico, ¿sí? Como cuando Jesús le dijo, tráiganme los panes y tráiganme los dos peces. O sea, ¿quién le hacía lógica que con esa cantidad iban a poder dar de comer a 5.000 personas? correcto. ¿Sí? Eso no es lógico para la mente humana, pero ese es el Espíritu Santo, porque Él te va a llevar y te va a estirar para que vos creas y confíes cada vez más en que Él tiene el control y que Él puede hacer lo que quiera. Y algo que dijiste y realmente creo que es muy importante. Nosotros tenemos que saber el momento en el que estamos viviendo, Ujú, porque muchas veces en la fe
nosotros caemos en vivir de dos maneras. O vivimos del pasado, no tenemos problema con ver en la Biblia de que los muertos revivían, no tenemos problema con ver que Elías hizo caer fuego del cielo. Que se abrió el Mar Rojo. Exacto, y no tenemos tampoco problema en ver, por ejemplo, que algún día va a volver el Señor y que vamos a estar con Él, pero al momento en el que pensamos el momento en el que estamos viviendo hoy, es como que todo esto se desaparece. Sí. Y no nos damos cuenta que es el mismo Dios. Uh-huh. Entonces, las cosas que se vivieron en el pasado o que se van a vivir en los tiempos postreros están accesibles a nosotros. Las señales, los milagros, el escuchar, el depender, el poder en el espíritu ir y ver cosas que no podemos ver en lo natural. Así es. Sabemos que siempre lo natural se va a sujetar a lo espiritual y que muchas veces vamos a necesitar liberar cosas en lo espiritual para que se manifiesten en lo natural. Entonces, eso es trabajar de la mano con el Espíritu Santo y volver a depender de Él. Y debemos enseñarle a los nuevos creyentes a moverse en estas dimensiones, a moverse de esta manera, a ver la parte espiritual como están viendo la parte natural. Les va a resultar muchísimo más sencillo a través de sus años de creyente y de los meses que pasen si viven de esta manera, si se aprenden a conectar y no cuando van a la iglesia el domingo se conectan y se desconectan apenas salen el domingo de la iglesia o el lunes temprano en la mañana. O cuando oramos nos conectamos y creemos, ahora sí, estoy en la presencia del Señor. Y al ratito dejé de orar, ya me salí de la presencia del Señor. Y realmente nuestra vida es una permanente presencia dentro del Espíritu. Un ejemplo que para mí fue muy, digamos, muy práctico. Hoy estamos muy familiarizados con la tecnología, con las redes, y cuando hablamos, por ejemplo, del Wi-Fi, vendría a ser el equivalente como que la señal del Espíritu, o sea, siempre va a estar disponible, como que siempre va a haber señal Wi-Fi y va a estar potente. Sí. Pero muchas veces lo que hacemos es que cambiamos de red, nos desconectamos de esa red y nos pasamos a la otra. ¿No? Entonces lo que debemos hacer es vivir conectados a esa red Así para es. poder realmente cosechar todo lo que podemos obtener de ahí, pues, todo lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros y todo lo que el Padre quiere para nosotros a través del Espíritu Santo. Y bueno, y aquí viene la parte linda, ¿no? Hay que enseñarles y aprender también nosotros a pasar tiempo con Dios. Digo enseñarles a los nuevos, pero yo sé que hay muchos que están por allí que llevan años de creyentes que esta es la parte que más le cuesta. Pasar tiempo con Dios, ¿sí? Sobre todo antes de tomar decisiones. Muchas veces nos equivocamos porque las decisiones que tomamos las hacemos en la carne, en nuestro intelecto, en nuestro propio conocimiento, en lo que nos enseñaron en el colegio y en lo que nos parece coherente y bien. Y ahí es donde empiezan los problemas verdaderamente. ¿Cada cuánto tomas decisiones? A diario, a cada segundo. Ahora estoy tomando una decisión, por ejemplo, exacto. de hablar o no hablar. Esto es algo práctico. O sea, esto es algo que las personas que nos están viendo pueden empezar a hacer incluso desde el día de hoy. Probablemente muchos de ustedes tienen decisiones importantes para tomar o están atravesando un problema y no saben qué hacer. Bueno, saben que el Espíritu Santo sí sabe qué tienen que hacer. Así es. Entonces, este es el momento realmente. Este es el momento donde podemos nosotros conectarnos, ¿verdad? Y es muy fácil. Si no lo he hecho, el Señor siempre es fiel y justo para perdonarnos. Y realmente yo creo que sí hay que pedir perdón al Señor cuando uno tiene ese espíritu como de individualismo, de alguna manera, decir yo soy autosuficiente y todo lo puedo hacer, cuando el mismo Señor dijo que apartado de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y cosechamos fruto de ese mismo autoengaño. Entonces los instamos a que realmente a partir del día de hoy tomen esa decisión. Estamos diciendo que son personas como nosotros también, que muchas veces hacemos las cosas porque las veníamos haciendo de esa forma, veníamos tomando decisiones de esa forma, pero podemos nosotros recurrir al Espíritu, que es el que da vida. Así es. Así que para terminar, solamente les queremos decir que la sabiduría del reino está a su alcance, es gratuita y realmente está disponible para todos nosotros con recursos ilimitados que Él quiere darnos a todos sus hijos y a la iglesia el día de hoy. ¿Por qué Él está interesado
en regresar a hechos. ¿Por qué? Porque definitivamente los tiempos que se están viviendo ameritan que el Espíritu Santo esté conectado con nosotros para poder llevar a la iglesia a otro nivel. Así que los invitamos a todos ustedes a que puedan empezar desde hoy, como decía Luis Pedro, a conectarse con el Espíritu Santo, a buscarlo de rodillas, en intimidad y en oración, y afinar el oído, que tan importante es para estos días. Y muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por vernos a través de este medio de comunicación que el Señor ha permitido para este tiempo. Nos pueden buscar en Facebook y en YouTube, Conociendo la Verdad, y vamos a estar tocando temas muy interesantes, también siendo guiados por el Espíritu Santo cada semana. Si ustedes quieren dejarnos algún mensaje, ya saben entonces dónde hacerlo, sus opiniones, preguntas. Vamos a intentar comunicarnos también con ustedes durante la semana. Así que un abrazo bien fuerte. Mi nombre es Ángel Albizu. Mi nombre es Luis Pedro Cabarrús. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.